Componer una canción, ya sea desde la letra como en la tonada, puede tomar desde semanas hasta meses. Pero cuando se trata de una canción que busca trascender y convertirse en un éxito en ventas, puede llegar a tomar años o quedar en el olvido, ya sea por el agotamiento en su composición o por bloqueos creativos. Sin embargo, hay algunas canciones que llegaron en el momento y lugar correctos para sus autores, siendo la consecuencia de alguna experiencia que marcaría sus vidas y que al mismo tiempo les permitiría concebir rápidamente los éxitos más distintivos de sus carreras musicales. Muchas veces, sin imaginar el valor de su sacrificio por el del éxito de esos temas que superarían el paso de los años. Recuerda suscribirte y dejar tu like para seguir haciendo más videos. También puedes encontrar estas y otras historias en nuestro sitio web, storiesbehindsongs.com. Sin más que decir, este es el iceberg de éxitos creados rápidamente. Número 8. All You Need Is Love, The Beatles. En 1967, la tecnología de comunicación satelital estaba generando mucho interés en las televisoras de todo el mundo, y el productor de la BBC, Aubrey Singer, estaría a cargo del primer show de televisión que se transmitiría por vía satelital. El programa llevaría el nombre de Our World, y participarían alrededor de 15 países mostrando algo distintivo de su nación. Para representar a Inglaterra, la BBC le encargó a The Beatles que preparara una canción, y debido a la falta de tiempo antes de la fecha de transmisión, John Lennon escribió una letra que hablaba del amor como un concepto universal y como único sentido de ver el mundo. Este mensaje a nivel mundial tomaría más una postura pacifista que romántica, ya que durante ese año en el mundo ocurrían al menos 3 guerras, siendo la más popular la de Vietnam. John Lennon terminó la canción en solo 10 días, y cuando la banda la transmitió en vivo, fueron acompañados por integrantes de otras bandas como Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton, entre otros, quienes dejaron atrás sus diferencias y se unieron en los coros de esta canción. El tema rápidamente pasó de ser un himno a convertirse en una ideología política para las generaciones de jóvenes que protestaban contra la guerra, formando parte fundamental en la cultura hippie de los años 60. Número 7. Rock and Roll, Led Zeppelin. De acuerdo con el guitarrista Jimmy Page, la banda se encontraba terminando de grabar la canción Four Sticks para su álbum Led Zeppelin IV dentro de la antigua mansión de Headley Grange. En un bloqueo creativo, la banda se tomó un descanso y en ese momento el baterista John Bonham empieza a tocar el intro de la canción Keep a Knockin' de Little Richard. Bonham solía calentar con esa intro, pero en esta ocasión Jimmy Page, al escucharlo rápidamente, tomó su guitarra y comenzó a tocar un riff estilo Chuck Berry, que se acoplaba perfectamente con la batería. 15 minutos después, notaron que las cintas de grabación seguían rodando y que prácticamente ya tenían grabada la mayor parte de una canción terminada. A Robert Plant le gustó la composición y le escribió una letra que reflejaba la nostalgia y el deseo por volver a los días gloriosos del rock and roll clásico. Con el paso del tiempo, Robert Plant se dio cuenta de que la nueva composición resultó ser un éxito en los conciertos en vivo y se convirtió en parte fundamental en su lista de canciones. Del mismo modo, la crítica llegó a nombrarla como la canción de hard rock más dinámica de la música. Número 6. About a Girl, Nirvana. De acuerdo con el bajista de Nirvana, Krist Novoselic,
Kurt Cobain mantenía en secreto una gran admiración por la banda The Beatles, y en un ensayo donde presentarían nuevas canciones, el bajista recuerda que Kurt pasó la noche anterior escuchando una y otra vez el disco Meet the Beatles en su pequeño departamento casi sin dormir. Al día siguiente que Kurt presentó la canción, el baterista le preguntó el nombre, y Kurt, al no tener listo el título, solo se limitó a decir que era sobre una chica. A pesar de que la canción sonaba bien y le gustaba a todos en la banda, Cobain no quería incluirla en el primer álbum, ya que al ser una canción pop, tenía miedo de causar decepción en los fans del punk y el underground. Sin embargo, el productor del álbum Bleach la incluyó y sin causar mucho ruido pasó desapercibida hasta su presentación en el MTV Unplugged de 1993, donde después se convertiría en una de sus canciones más distintivas y que le permitiría a Nirvana ser una banda popular más allá del género del grunge. Al inicio del MTV Unplugged, el mismo Kurt menciona antes de iniciar el tema que esa era una de sus primeras canciones, pero no todos la tenían en mente. Kurt originalmente había compuesto la canción para su novia Tracy Marander, quien llegó a mencionarle el hecho de no haberle compuesto una canción antes. Sin embargo, a causa de los problemas que atravesaban en la relación, Kurt nunca le mencionó que estaba inspirada en ella y Tracy Marander solo se enteró hasta 1988, cuando leyó la biografía de la banda escrita por Michael Azerrad. Número 5. Jumpin' Jack Flash, The Rolling Stones. Se dice que la canción fue compuesta durante una madrugada lluviosa en la casa de campo de Keith al sureste de Inglaterra. Tanto Keith Richards como Mick Jagger se encontraban componiendo y buscando regresar a su estilo original de blues y folk después de publicar sus álbumes experimentales. Mick Jagger, casi dormido, se llevó un buen susto al escuchar un extraño ruido pasar al lado de su ventana y lleno de terror preguntaba qué había sido eso. Keith Richards se asomó para investigar y una vez resuelto el misterio, le explicó que se trataba de su jardinero Jack Dyer, un tipo genial también conocido como Jumping Jack, y lo que escuchó eran sus botas de goma que usaba para cruzar y saltar entre la lluvia. Keith Richards ha declarado que el incidente les aclaró la mente al grado de poder tomar su guitarra y comenzar a componer con la frase Jumping Jack. Posteriormente, Mick Jagger modificó la frase a Jumpin' Jack Flash, como un juego de palabras que también hacía referencia a las pastillas de metadona utilizadas en el tratamiento de las personas adictas a la heroína durante los años 60. La frase "It's a gas" hace alusión al conocido efecto de euforia que experimentaban los usuarios de las pastillas. Los Rolling Stones hicieron un cortometraje promocional de esta canción en 1967, y se dice que al pintarse la cara y usar pelucas, provocaron que miembros de otras bandas como Alice Cooper y Kiss comenzaran a usar maquillaje como parte de su estilo, inspirando así a la creación del género del glam rock. Número 4. Yellow Ledbetter, Pearl Jam. De acuerdo con el guitarrista Mike McCready, la letra de esta canción dolorosamente melancólica surgió de una improvisación en el estudio, ya que el cantante Eddie Vedder no tenía la letra, y en el momento de la grabación solo empezó a cantar lo que se le vino a la mente. La segunda toma fue la elegida, sin embargo no fue publicada en el álbum debut de la banda y solo vio la luz un año después como parte del lado B del sencillo Jeremy de 1992 y en posteriores álbum recopilatorios. Hasta el día de hoy es una de sus canciones más populares y con la cual suelen cerrar sus conciertos. La letra de la canción pareciera no tener un significado concreto,
además de ser diferente en las presentaciones en vivo. Sin embargo, Eddie Vedder comentó en 2008 que la canción es antipatriótica y fue inspirada en el hermano de su amigo de Chicago, Tim Ledbetter, quien sirvió en la Primera Guerra del Golfo. Tiempo después, su amigo recibió una carta amarilla informando que su hermano había fallecido en la guerra al otro lado del mar. Cuando salieron a caminar a la playa para asimilar la noticia, Eddie Vedder recuerda que pasaron junto a una bandera estadounidense y junto a esta se encontraba gente saliendo de un Porsche. El amigo de Vedder saludó a la bandera y a los presentes como una forma de respeto por la guerra en que peleó su hermano. Sin embargo, su saludo no fue contestado, y más bien lo miraron con desaprobación por su apariencia. I don't know where there's a box or a bag. Número 3. Don't Cry, Guns N' Roses. Sorry, there's something in your eyes. Axl Rose ha declarado que tanto él como su compañero de la banda Izzy Stradlin salieron con la misma chica conocida con el sobrenombre de Monique Lewis, de quien Axl Rose se volvió amigo cercano después de que terminara con Izzy. Y poco después de iniciar un breve romance, Axl se obsesionó rápidamente de ella al grado de tatuarse su rostro en el brazo derecho. Poco después, Monique se dio cuenta de que la relación no era lo que ella esperaba y no iba a funcionar, por lo que un día, mientras Axl se encontraba a las afueras del Roxy, el famoso club nocturno de Hollywood, ella decidió terminar con él. Axl no pudo contenerse y rompió en llanto, y Monique solo podía consolarlo diciéndole "Don't cry". Esto le permitió a Axl buscar a su amigo de la infancia Izzy Stradlin y hacer las paces para continuar con la banda, siendo así que Axl le mostró una letra muy triste que había escrito, e Izzy le mostró una guitarra muy triste que ya tenía en mente, logrando así componer la canción en tan solo 5 minutos. La canción no fue incluida en el álbum debut de la banda, ya que el presupuesto no alcanzaba para producirla con la calidad que querían. Sin embargo, se convirtió en la favorita de sus presentaciones en vivo. Incluso Axl llegó a decir que la canción era su as bajo la manga y una de las principales razones por la cual los contrataban para tocar en los clubs nocturnos de Los Ángeles. Número 2. I Can't Get No Satisfaction, The Rolling Stones. Se dice que durante la tercera gira de los Rolling Stones en Estados Unidos, una de sus presentaciones en vivo terminó en un completo desastre y no pudieron tocar más de 4 canciones, lo cual resultó en un estímulo para Keith Richards, quien después de quedarse dormido en un hotel de Florida, sintió que a su mente llegaba un riff acompañado de la frase "Can't get no satisfaction". Keith Richards se despertó de repente y encendió la grabadora para tocar los primeros compases que aún tenía en mente y regresó a dormir. A la mañana siguiente no recordaba lo que había pasado y al revisar la cinta descubrió que se habían quedado grabados 2 minutos de la tonada principal y 40 de sus ronquidos. Ese mismo día Richards le enseñó la grabación a Mick Jagger y él se encargó de completar la letra mientras estaba junto a la alberca de su hotel en tan solo 10 minutos. Él quería escribir algo que denunciara el capitalismo salvaje que habían experimentado al llegar a Norteamérica, así como agregar la insatisfacción que sentía al no tener respuesta de las chicas cuando se encuentran en su periodo. Después de grabar la canción, Keith buscaba reemplazar el riff por una línea de viento. Sin embargo, le prestaron un pedal de distorsión recién lanzado por Gibson llamado Fuzz Tone, el cual daba un nivel de distorsión que a Keith le parecía exagerado, pero confiando en que solo era un demo, lo dejó pasar y continuó con la gira. El manager de la banda vio el demo como un sencillo con potencial, y poco después Keith recuerda que se encontraba en Minnesota cuando de pronto escucha el demo en una estación de radio.
Al principio sintió que fue una equivocación, pero poco a poco observó cómo el sencillo se convertía en el número 1 del país. Mick Jagger comenta que esta fue la canción que realmente hizo a los Rolling Stones y que les permitió pasar de ser una banda más a ser una inmensa y monstruosa banda, al captar la irritación y fastidio de la juventud de la época que estaba inconforme con el status quo. Número 1. Billie Jean, Michael Jackson. La letra de la canción describe a una mujer que afirma tener un hijo del narrador, quien lo niega todo el tiempo y solo recuerda las advertencias de la gente y su madre sobre no jugar con los corazones de las chicas jóvenes. Jackson ha declarado que la canción fue inspirada en las fanáticas conocidas como groupies, que siempre buscaban involucrarse con cualquiera que tocara en su ciudad. Michael recuerda que mientras estuvo en la banda de Jackson 5, sus hermanos mayores estuvieron rodeados de chicas, asegurando tener un hijo emparentado con ellos, y él no entendía por qué ellas mentían. Sin embargo, eso le permitió escribir la canción en solo 5 minutos, y desde ese momento, él sentía que se convertiría en todo un éxito. De acuerdo con el biógrafo Randy Taraborrelli, el mismo Michael recibía cartas con cierta frecuencia de esas jóvenes y normalmente las ignoraba. Sin embargo, en una ocasión, una de ellas se molestó tanto por no recibir respuesta que durante varios meses continuó enviando más y más cartas, cada vez más indignada y agresiva, al grado de causarle pesadillas a Michael, y finalmente le enviaría un paquete. Al abrirlo, contenía la fotografía de graduación de la admiradora y dentro una pistola. Jackson estaba horrorizado, ya que la carta le pedía al cantante que usara la pistola con él en un día y hora específicos, ya que ella haría lo mismo después de acabar con su supuesto bebé. Ella aseguraba que si no podían estar juntos en esta vida, lo estarían en la otra. Michael estuvo muy angustiado durante esos meses hasta que poco después se enteró de que la chica terminó siendo ingresada a un hospital psiquiátrico. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos y familiares para que conozcan más sobre estos temas. Recuerda que puedes dejarnos en los comentarios de qué otras bandas o cantantes te gustaría conocer historias detrás de sus canciones. Hasta la próxima.